Una vez más, bienvenidos a estas conversaciones con FEDIAP, donde nos encanta encontrarnos con diversas personas que tienen distintas profesiones, pero que además detrás de esa persona y de esa profesión esconden, o lo muestran, mejor dicho, no esconden para nada, un compromiso muy grande con la sociedad, con su vida, con sus seres queridos y además con la comunidad. De manera que es un gusto hoy recibir a Manuel Pereira Iraola, casi te cambio el apellido, a Manuel Pereira Iraola, que nos va a contar que es mucho más que un profesional del campo. Así que, Manuel, queremos en principio darte la bienvenida y el agradecerte estos minutos para Confediar. Juan Carlos, ¿cómo estás? El gusto es mío. Bueno, y encantado de tener este rato de conversación y de reflexión y de que podamos generar con eso un aporte en algún aula, en alguna escuela de algún rincón de nuestro país. Buenísimo. Siempre empezamos con lo mismo y hacemos siempre el mismo chiste malo de casi como una tía muy chismosa de querer saber quién es Manuel, ¿no? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Dónde estudió? Un poco antes de ingresar a la parte más profesional, un poco conocer más la parte humana de la persona, ¿no? Bueno, soy un agrónomo que estudió en Buenos Aires, que se crió en Buenos Aires, de una familia de 7 hermanos, eh, siempre relacionada con el campo, pero desde Buenos Aires. Y, y bueno, durante mi carrera me casé, cosa que en general sucede, capaz que los caminos más convencionales son distintos, que si querés después conversamos de eso. Y cuando terminé la carrera me fui a vivir al interior, arranqué trabajando por la zona de Las Rosas, Las Parejas, y bueno, y el destino me fue llevando a vivir hoy en Tandil y casado felizmente con mi mujer Elena y Rosita, mi hija, que ya tiene 10 años y que trabajo hoy en distintas cosas, principalmente en asesoramiento técnico a empresas privadas. Seguro. Cuando estabas todavía en Buenos Aires, por más que decías que tu familia estaba vinculada al campo, cuando uno entraba ya a la adolescencia, ¿tenías claro para dónde ir? Digamos, siempre preguntamos esto también porque muchas veces los chicos que nos escuchan, bueno, ahora se están terminando las clases, pero esta historia de que la vocación, no sé si lamentablemente, pero bueno, los tiempos han cambiado y se van retrasando. Cuando vos entrabas ya a tu adolescencia, ¿tenías claro qué es lo que querías hacer o estabas todavía en la búsqueda? No, buenísimo, diste con la tecla. No, me parece que es interesante eso, porque en el colegio nos es muy difícil tener claro qué es lo que queremos hacer de nuestra vida profesional. En general conocemos muy poco de lo que sucede el día después y está muy sesgado por lo que hacen nuestros padres, por lo que nos tocó de cerca. En ese sentido, yo traté de pensar afuera de la caja, traté como que para mí era una obviedad que me gustaba el entorno del campo como forma de vida. Eh, pero pensé que podía llegar a encontrar una ocupación, capaz que más nueva, más distinto a lo que venía conociendo hasta ese momento, y arranqué una carrera que se llamaba Ingeniería Ambiental, que estaba en la UCA en ese momento. ¿Mm? La UBA todavía no tenía Ciencias del Ambiente, que fue una carrera que apareció después. Los profesores eran mayoritariamente ingenieros agrónomos, así que estaba relacionado, me pareció interesante, siempre me volvió loco la naturaleza y la conservación, entonces sabía que podía ir por ese lado, por la biología, por la ecología. Y bueno, y arranqué ingeniería ambiental, estudié 2 años de esa carrera y finalmente me di cuenta que lo mío era el campo. Y bueno, creo que no me equivoqué, no solo porque me gusta mucho lo que hago, sino porque agronomía es una carrera realmente muy amplia, con muchos campos de acción, eh, y que te permite, como todas las ingenierías, nos enseñan a resolver problemas. Y en ese sentido, si uno hasta quisiera trabajar en algo relacionado a las ciencias del ambiente, también lo podría hacer perfectamente, desde esta profesión.
seguro. O sea, es que eso es un tema que quizás en la ciudad lo podemos manejar bien. Hace poquito hablando de la Facultad de Agronomía de la UBA, hablábamos con la que es la que maneja el sistema de tutorías. La UBA ahora tiene, no sé si cuando vos te recibiste todavía tiene un gabinete psicológico para atender a los chicos del interior. Y lo que decíamos es, bueno, la diferencia que hay entre la posibilidad que tiene muchas veces para elegir el joven de una ciudad medianamente grande o grande como Buenos Aires o alguna capital del país, con uno que está en una escuela agrotécnica o en una escuela o en un pueblito chiquito donde está de alguna manera casi obligado a estudiar lo que hay ahí, ¿no? Y nosotros, en Sí, particular en FEDIAR, siempre decimos lo mismo, ¿no? Tratamos de inculcar a los directivos que puedan abrirle con la mayor posibilidad a la cabeza a los chicos, de manera de que puedan absolutamente. mirar las distintas alternativas, porque es probable que alguno esté ahí porque no tenía otra cosa por donde estudiar, y en el fondo su sueño es ser, no sé, abogado, médico, poeta, digamos, músico, es otra Sí, cosa. sí, sí. Digamos, son estas cuestiones de la Argentina tan heterogénea, por suerte para algunas cosas, pero también tan complejas para otras, Sí, muchos, ¿no? un país muy grande, con falta de infraestructura cuando nos alejamos de las grandes urbes. Sin dudas, eso es un pendiente para equilibrar hacia arriba, ¿no? Para equiparar, eso es igualdad, ¿no? Eso es una igualdad que tiene más que ver eh, con aplastar a los que tienen la posibilidad de acceder a más opciones, sino con darle opciones a los que tienen menos. Y sí, sin dudas. Este, bueno, yo no me quiero adelantar, pero de eso se trata un poco también lo que hacemos desde APRESID, ¿no? Hoy lo que nos trajo acá es que, digamos, nosotros que tenemos un montón de posibilidades, ¿cómo hacemos para tratar de devolver de alguna manera o de darles esa posibilidad a otros? Y existen un montón de alternativas, entre otras, la posibilidad de obtener becas, y sí, y creo que hay que trabajar fuerte, fuerte con eso para justamente darle oportunidades a los chicos que están más lejos. Ahora vamos a llegar en eso, pero tocaste un tema que es muy importante, sobre todo para aquellos que estás en el interior y en una ciudad que es importante también, pero esta cuestión también de los, no tenés por qué coincidir conmigo, pero esta cuestión a veces de las frases hechas que tenemos muchas veces los argentinos en general y cuando uno generaliza comete injusticias, ¿no? Entonces se habla casi con liviandad del tema del arraigo rural, pero en realidad lo que no se plantea es cuáles son las condiciones necesarias para que la gente se quede, ¿no? Que puedas tener buenos caminos, vos que trabajás en diferentes establecimientos, que haya buena conectividad, porque tener una computadora no significa que tengas una gotita de conectividad para poder trabajar, que tengas una alternativa educativa para tus hijos, para que vos puedas estar tranquilo para enviar a tus hijos a la escuela, que tengas un servicio sanitario cercano de buena Salud, calidad para también tener tranquilidad para tu familia. Son cuestiones en un país que dependen tanto de nuestra producción agroindustrial que deberían estar pensadas de hace mucho, no es una cuestión, siempre planteo lo mismo, a mí no me interesa hablar de gobierno, siempre me interesa hablar de Estado como política, el gobierno después lo gerenciará Juan o Pedro, no importa quién, pero como política de Estado, un país que depende tanto del campo debería darse vuelta y mirar que en realidad, no corporativamente, pero que en realidad, digamos, para que la gente se quede en el campo tiene que haber condiciones para que la gente esté en el campo. absolutamente. Eso pasa en todos los niveles. Eh, en una de las ciudades a donde me tocó vivir, no la quiero nombrar porque aparte le tengo mucho cariño, pero tenía el problema de que mi hija en ese momento tenía mucha gastroenteritis, ¿no? Y se pasaba realmente mal, se deshidrataba, nos pegábamos muchos sustos, siempre terminábamos yendo de urgencia a algún lado. Y el problema era que la ciudad no tenía guardia infantil nocturna y hacíamos 100 kilómetros para ir a una ciudad más cercana, con mayores cantidades de recursos. Y bueno, nada, y de repente lo que te empezás a dar cuenta de que lo que te está limitando es algo que sucede 2 veces, 3 veces, ni siquiera en el año, ¿viste? Sucede muy de vez en cuando, pero ese día
te pegaste un susto que te hace darte cuenta de que, ¿Mm? bueno, lo que te pasa no es chiste. Y si a eso le sumás que por ahí, en ese caso mi problema era la salud, pero si encima tenés mala educación o no la que vos quisieras darle a tus hijos o sumás otras variables, te eyecta y termina generando esto de que nos concentramos todos en los mismos lugares. Vamos a llegar a Precity y al programa Aula y a las otras acciones que Precity hace a lo largo del año. Pero antes voy a volver un ratito porque vos dijiste, bueno, después quiero hablar de eso. ¿Cómo fue el tema de tener que terminar estudiando casado, ya con una mirada distinta, ¿no? Con una forma de encarar la vida, de un proyecto de vida distinto? ¿Qué fue, qué tal fue esa experiencia? Mirá, en realidad, cuando vos me planteaste esto, una de las cosas que a mí me pasan es que hay mil cosas que a mí me gusta contar, pero porque, digamos, todo lo que sirva para los demás me gusta poder hacerlo y mi temor es que queden cosas afuera, ¿viste? Y entonces trato de repasar los temas y cuando voy contándote por ahí siento que dejo... Y esto era uno de los temas que quería tocar, porque... Eh, yo, bueno, tuve un noviazgo largo, esto que transmito va para los chicos sobre todo, ¿no? Un noviazgo largo y queriendo hacer las cosas bien y prolijo, bueno, me embarqué en una carrera importante como es agronomía. Me llevó tiempo porque la hice trabajando en gran parte de la carrera. Fui cadete en el microcentro de Buenos Aires mientras estudiaba en la UBA y bueno, y fui haciendo algunos trabajitos. Después me tomó una empresa para hacer recuentos de Hacienda cada tanto en el norte, entonces iba y venía. Y bueno, yo lo que veía era que llevaba ya 7 años de novio y me faltaba media carrera por delante y esperar 4 años más, ¿viste? Sí, era como, era el cuento de la buena pipa. Así que decidí casarme durante la carrera, no teníamos muchas seguridades, no teníamos mucho por delante, digamos, asegurado, pero se dio bien, mi mujer trabajaba, yo tenía mis changuitas y bueno, por supuesto que alguna ayuda recibí, pero en definitiva lo que quiero transmitir es que por ahí fueron un camino donde no todo estaba atado, no todo era asegurado, y sin embargo hay que ir para adelante, hay que hacer, y bueno, y muchas cosas también se van acomodando a medida que avanzamos. Porque lo mismo sucedió con la carrera, ¿no? Es decir, lanzarme a ingeniería ambiental, que en ese momento cuando lo planteaba me decían, ¿pero qué es? Y me costaba explicar qué era, y claramente, porque yo no tenía del todo claro bien qué era, pero me gustaba. Eh, Nada, me parece que es un tema más una postura de cómo uno encara las cosas en la vida, de por ahí no esperar a tener todo tan asegurado, tan claro, sino de avanzar, de no detenerse y de que las cosas se vayan resolviendo y si no se resuelven por ese lado, se van a resolver por otro y se van a abrir puertas que vos seguramente no esperabas o no tenías en cuenta o vas a conocer gente y vas a conocer alternativas que te van a ir generando, digamos, cuál va a ser el rumbo definitivo, ¿no? Siempre con responsabilidad, con seriedad, pensando, ¿no? No es que somos una veleta, pero, pero bueno, un poco encarar la vida con cierta valentía. ¿No? Y esa compañera que además entiende y va para adelante, porque siempre son de a dos esas cosas, esas decisiones no se toman por sí Sí. solas. Mi suegro me decía, yo cuando dije que me casaba, lo dije como casi de un año para el otro, y mi suegro me dice, ¿pero qué va a cambiar para el año que viene? Y no, es que no iba a cambiar nada. Me dice, bueno, ¿por qué no te casás ahora dentro de 2, 3 meses? Y bueno, dale. Y bueno, eso demuestra que estábamos en nada, con lo opuesto. ¿Y alguno de tus hermanos también siguió la parte de agronomía o solamente vos? Sí, sí, tengo un hermano agrónomo más grande que yo, y no, el resto no, pero bueno, hay uno que estudia administración, estudia, perdón, es un profesional de la administración de empresas y trabajamos juntos en algunas cosas, sobre todo en lo que es la empresa familiar. Ujú. El primero de todos hace año y medio largo que fue nuestro invitado fue Balbito Barberrey, Alberto Barberrey, que en aquel momento coordinaba Aula Presito, un personaje totalmente querible en el buen Sí. sentido de la palabra personaje,
porque en realidad cada vez que habla se nota el amor que tiene no solamente por el campo, sino por el tema de la educación y los demás. Pero bueno, sobre todo. siempre es bueno volver a recordar un poco qué es APRESID en principio, y después vamos a ir cayendo por las determinadas, sobre todo, actividades, sobre todo por aula, pero qué es APRESID en principio, ¿no? Sí. APRESID es una asociación de productores que deciden juntarse para trabajar en el fondo en pos de la producción sustentable, ¿no? Básicamente arrancaron con el lema de la siembra directa, que es una forma de producir sin labranza, con otras, digamos, otros principios incluidos, pero en definitiva en lo más elemental, o comenzó siendo eso. Y bueno, el concepto se fue sofisticando y complejizando de acuerdo al avance tecnológico y científico que se fue conociendo y se fue generando. Y hoy lo que los nuclea es el sistema de siembra directa, que no es sembrar directamente, sino juntar, es un conjunto de principios que tienen que ver con la intensificación sustentable, o sea, con la intensificación de las rotaciones, que tienen, digamos, para imaginárselo uno sería como tratar de emular lo que es la naturaleza, ¿no? Una producción con mucha diversidad de especies, que trata de permanecer siempre verde, que tiene un equilibrio nutricional, que no se moviliza el suelo, y bueno, y por supuesto, que creo que hacia ahí vamos, tiene que ver con la sustentabilidad de tres patas, donde una de ellas es la sustentabilidad social. O sea, es que hace muchos años, nosotros tenemos por suerte contacto de hace, no sé, 15 años largos con APRESID. Eh, en algún momento a Santiago Lorenzetti le decía que, eh, casi robándole la frase que después se hizo famoso por otro lado, pues no era una frase de ella, además, de María San Martín, hablando de la carrera de Ciencias Ambientales de la facultad. María siempre le plantea a los chicos en las reuniones que, aunque suene una frase remanida, dato mata relato, digamos que siempre hay que buscar las cuestiones, no las opiniones, sino hay que buscar las cuestiones que están planteadas científicamente, los estudios, donde haya referencia, no en lo que me parece a mí. María San Martín siempre está ayudándonos a esclarecer esto. Me acuerdo que hace muchos años a Santiago le decía que cuando, por suerte ha cambiado eso, pero muchas veces cuando uno miraba de afuera a Presid cuando planteaba esto de la sustentabilidad, en aquellos años, hace bastante, parecía dilemático hablar de APRESID y de sustentabilidad, de siembra directa de sustentabilidad. Les costó mucho, vos sos una persona joven, a lo mejor no hace muchos años que estás dentro de la asociación, pero costó mucho cambiar esa mirada que había de como que era una especie de topadora que no quedaba nada si aparecía un productor de principio, una tontera inmensa para mi modo de ver del principio, pero era eso. ¿Costó mucho ese cambio mental en la sociedad? Sí, bueno, como vos dijiste, lo mío es en cierto modo testimonial porque APRESID es una institución con más de 30 años en funcionamiento y yo lo que te puedo contar es lo que me cuentan, ¿no? Este, creo que la implementación de la siembra directa obedeció a muchos factores que tienen que ver con, entre otras cosas, la aparición de la soja resistente al glifosato, con la disminución en los costos gracias a tener menor cantidad de labranzas. Y bueno, todo eso entendiendo que, o se podría decir exacerbado por un ánimo de conservación que se fue consolidando con resultados. Yo creo que la gente que se embarcó en la siembra directa no necesariamente lo hizo porque veía los resultados en el momento, sino que quedó demostrado que era un sistema más sustentable. Bueno, digamos que el avance está a la vista, debe ser el país con mayor proporción de siembra directa en el mundo y empujado en gran medida por APRESID. Así que te diría que, si te tengo que decir, creo que se hizo y con mucho éxito. Y ahí te voy a poner en un lugar.
antes de adentrarnos más profundamente en la actividad de APRESID, en un lugar de comentarista de esas frases hechas, como decíamos recién. Viste que siempre se plantea el campo comunica mal, ¿no? Es decir, se hablan para sí mismos, eso es un tema que del 2008 para adelante se ha exacerbado de una manera increíble. Yo en particular, y lo he hablado con mucha gente de distintos ámbitos del sistema agroindustrial, porque no por mí, gracias a FEDIAB que me toca interrelacionarme con esas personas, digo, hay una parte que comunica mal, porque el ejemplo de APRESID es totalmente lo contrario. El ejemplo de Bioceres o el ejemplo de empresas de AgTech muy importantes que han crecido de manera exponencial a nivel internacional, ya no local, significa de que algunas cosas se comunican bien. No es un problema de comunicación, quizás es un problema a lo mejor de poder tener una mirada un poco más amplia, pero el campo no siempre comunica mal sus cosas. Sí, es complejo. Pensar que el campo es de las actividades que se plantean quizás como toda actividad a cielo abierto, una actividad que genera emisiones, pero es la única actividad que digamos que más allá de esa situación, como todo el resto, tiene la posibilidad de plantearse como una solución, ¿no? Que bajo determinadas condiciones podría ser una solución, podría captar nitrógeno, podría mejorar la sustentabilidad del sistema. Y sin embargo, es la única actividad que tiene que dar un montón de explicaciones. Y ahí es donde uno dice, ¿será un problema de que se comunicó mal y se generó miedo por la forma en que hacemos las cosas? ¿O será que hubo algún tipo no quiero llevarlo a algo tan filosófico y del aire, ¿no? Teórico, pero ¿será que hay hay un movimiento o hay algo a nivel mundial o algún tipo de interés que nos lleva a una posición de enemigo donde uno es como el cuento de la almohada, ¿no? Si uno rompe la almohada y se desperdigan las plumas, es muy difícil después poder juntarlas todas. Entonces, se trabaja sobre mentiras que calan en el miedo, que entran fácil y donde después es muy difícil revertir y transformar, digamos, y eliminar todos esos temores. Entonces, creo que el campo comunica dentro de lo posible bastante bien, digamos, creo que las cosas no se hacen tan mal, pero que estamos luchando contra molinos de viento y bueno, y no por eso hay que dejar de hacerlo, pero que es una tarea ardua y que capaz no se termine nunca. Sobre todo porque lo hemos contado en otra de nuestros encuentros con otros invitados. Una vez en Alemania me encontré era una propaganda desde el punto de vista publicitario, la hacía el Estado, pero era realmente, dirían los que trabajan en radio, irradiable porque era muy larga, pero habían puesto hace ya unos cuantos años, se habían puesto como, todavía no había llegado Angela Merkel al poder, se habían puesto como objetivo durante un año cambiarle el nombre al Ministerio de Agricultura. Entonces se llamaba Ministerio del Consumidor. Entonces tenían una propaganda que la sacaban, no sé, 8 veces al día, pero no te quiero mentir, pero duraba 4 o 5 minutos, de los cuales los que saben más de comunicación plantean de que es imposible que vos tengas focalizado el La mensaje en atención. 5 minutos, pero lo que hacían era una familia alemana tipo, desde que se levantaba hasta que iba a dormir, cada cosa que pasaba dependía del campo, desde la sábana que tenía, cuando tomaba el café, cuando se subía al auto por el tema del corte que tenía el gasoil de la nafta del auto, hasta cuando se sentaba a comer, todo tenía que ver con el campo. Entonces había una fuerte política de comunicación hacia el consumidor, por eso le habían cambiado el nombre durante un año, después volvieron al Ministerio de Agricultura, y era recontra interesante. Genial. La estuve buscando y no la encontré, pero debe estar por Sa- ahí en algún lugar. Ahora, era claro, porque en realidad lo que vos decís es una producción no solo a cielo abierto, sino que además depende nuestra vida de un montón de cosas, no solamente de la alimentación, y hay una mirada que todavía les esquiva desde la ciudad.
Yo creo que incluso el 2008 le hizo muy mal también porque se quedó como un solo término del campo y todo el mundo piensa, dicho de manera grosera, no por la palabra, sino por el ejemplo, que el campo es un gringo nadando en soja en una 4x4 y yo cada vez que me plantean eso digo, no, pará, un tialero de San Ignacio en Misiones también es campo, el que cría sus ovejitas en Sarmiento, en Chubut, también es campo y el que tiene una parcelita con un poco de aceitunas en Barrial en la media montaña de San Juan, también es campo. La Argentina le debe mucho a eso Sí. y debería en algún momento, no sé si será una materia del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, pero debería haber algo que se podría hacer para poder cambiar eso. No, Muchos, no, ni hablar. muchos de ustedes lo están haciendo, por eso quiero que empecemos por Aula Presid, que es quizás donde vos en estos momentos estás y podés contarnos un poco qué es lo que buscan con el programa de Aula Presid. Sí, te sumo, Juan Carlos, lo que decías que, digamos, vos decís, las producciones locales también es campo. Ahora, las empresas grandes que andan en 4x4 también pagan un montón Claro, de impuestos y realizan actividades con un montón de riesgos, que nadie los obliga a hacerlo, pero que generan muchos ingresos que por derrame llegan a la sociedad en su conjunto. Y digamos, creo que hay que eliminar también este concepto donde la generación de riqueza es mala o es negativo, ¿no? Es más, ojalá todos tuvieran mucho estímulo para hacer plata, que eso les genere ganas de producir y de capacitar y de generar manufacturas también, qué sé yo, de una industria que florezca. totalmente. Bueno, yendo a lo de APRESID y a Aula APRESID concretamente, sumo esto que vos contás de la campaña publicitaria alemana, se trató este año en el Congreso. Ya vamos a llegar a ese caso en particular. Pero bueno, APRESID, a lo largo del tiempo, y sobre todo a partir de la crisis del campo, comenzó a darse cuenta que era necesario comunicar qué es lo que hace y cómo lo hacen los productores, cómo trabajan los productores en el campo, desmitificar ciertos temores, eh, compartir a la sociedad, la que está más ajena a la realidad agropecuaria, qué sucede adentro, ¿no? Y eso se generó dentro del proyecto Aula, pero el proyecto Aula a lo largo del tiempo fue mutando, fue también complejizándose con el andar, eh, en un montón de cosas más, ¿no? ¿Cómo contaba Preset qué es lo que hace en el campo? Bueno, al principio fue ir a las escuelas, presentarse, poder ir como productores, no como docentes que dan cátedras, sino ir como gente que es extra de lo académico, a mostrar cómo producen, invitar a los chicos de las escuelas al campo, mostrarles cuáles son los efectos de una determinada práctica, de un buen manejo. Y bueno, eso generó un vínculo con las escuelas cercanas, ese vínculo se fue generando más estrecho, más sólido, y hoy lo que intentamos es que cada regional se vincule con una escuela, que tenga un vínculo sólido, que se pongan a disposición y que brinden sobre todo tiempo, que es lo que más podemos dar para lo que necesiten, que a veces es ayudarlos a solucionar problemas de conectividad, a veces es eh, solucionar el área periférica de la escuela en su fase con el campo, con las aplicaciones. Entonces ahí vos que nombraste a Balbito acá en esta zona, por ejemplo, trabajó mucho sobre todos esos corredores biológicos, incluso se planteó hasta poder forestar los perímetros de las escuelas. Bueno, y a eso le sumamos charlas de seguridad e higiene, cooperadoras que pudieron participar de los eventos UPA, que son los eventos donde los productores, las regionales de APRESID, muestran sus áreas de experimentación. Entonces, las escuelas pueden, con las cooperadoras, fondearse con los almuerzos. Bueno, infinidad de acciones en función de la realidad de las regionales de la zona, porque en el fondo cada regional es la que plantea la forma en que se relaciona con las escuelas, y las necesidades de la escuela,
que de alguna manera se tienen que compatibilizar con las posibilidades, ¿no? seguro. No sé si fui del todo claro, pero es un mundo Clarísimo. Y muy además, complejo. no, pero además, por otro lado, hay una cosa que a nosotros nos interesa mucho de ir sembrando, me voy a agarrar de este ejemplo, a lo largo del tiempo con las escuelas, porque en los últimos años, por suerte, hubo mucha gente que se fue acercando a las escuelas, no solamente a Presid, de otras entidades, o incluso de manera personal, te diría los últimos 15, 20 años con mucha más fuerza, y a veces las escuelas les cuesta mucho abrir la tranquera porque las escuelas agropecuarias somos muy poquitas en el país, somos las hermanitas menores del sistema educativo, no somos muchas, entonces tienen una mirada, uno va cosechando antipatías por la vida cuando va diciendo esto, pero tenemos una mirada medio endogámica, ¿no? Entonces pensamos de que somos los pobrecitos que estamos ahí, que no nos ayudan, y generalmente también había que cambiar un modelo, y es bueno porque vos en ningún momento lo dijiste, y yo creo, y tengo claro que no es el espíritu de Presidente, de cambiar el modelo de que la única forma que puedes ayudar a la escuela es con plata. Mm, No, claro, y este es un tema que cuesta mucho todavía sacarlo. Yo entiendo porque los directores miran esto y dicen, no, pero vos no sabés que a mí se me lleva el techo, seguro, son cosas ciertas, pero hay veces que hay otras cosas que son, no sé si igual de importancia, no es una tabla de posiciones de cuáles son las necesidades de las escuelas, nosotros no no, queremos hacer, porque además cada director sabe cuál es su realidad. Nosotros decimos muchas veces, mirá, en este caso concreto, el programa de Aula Presit o UPA o cualquiera de las alternativas que tiene, en este caso APRESID, tiene la posibilidad de mostrarte en vivo y en directo lo que está pasando en el sistema productivo hoy, ahora, que la escuela no lo tiene y que efectivamente, por suerte, no lo tiene, porque la escuela es una escuela, no es una empresa, ni tampoco es no sé, al decir de Cristina Plenković, tampoco es una agencia de extensión donde solamente digamos, vale lo social y no lo técnico, pero en función de esto Appreciate te permite que vos te puedas conectar con lo que está pasando en el mundo productivo y que los chicos puedan tener una mirada en vivo y en directo netamente práctica, no desde una mirada teórica de una charla, para que cuando salgan y si no se van a estudiar e ingresen al mundo del trabajo, tengan ya un primer acercamiento que a veces es difícil de lograrlo. A nosotros esas cosas de que los terceros se puedan hacer parte de la escuela, para nosotros es más fácil, y lo digo, reitero, ganándome las antipatías de muchos, es más fácil desde afuera hacia adentro que muchas veces desde adentro hacia afuera. Pues dicen, no, sí, este, sí. van a venir, yo tengo que sacar las horas de matemático, tengo que esto, tengo que ver, o te dicen, por eso a veces nosotros hacemos a dedo estas cosas, ahí te dejo, perdón, que porque vos tenés uno que dice, che, mirá, el miércoles hay una charla de Presi, ¿quién tiene libre? Entonces le decimos, no, al director, no, mirá, tenemos que buscar a alguien que se comprometa y que siga en el tiempo, no es el que tiene el miércoles libre, porque el otro miércoles es probable que no lo tenga o que no le Mm, interese y tenga que ir por la fuerza o que tenga que ir con desgano. Entonces, me parece interesantísimo esto, que lo hemos ido sembrando de a poquito, que cuesta de decir, bueno, miren, hay otra forma de poder ayudar a la escuela que no sí. solamente poniendo plata. Totalmente. Varias cosas. La primera es que en realidad lo que estamos tratando es de ponernos a disposición nosotros. No que che, vienen los de Aparecida y van a dar una charla sobre, no sé, pongámosle la biología del suelo. No, flaco, yo lo que necesito es otra cosa. Y probablemente lo que necesitan es que los chicos puedan ir al campo, agarrar una pala, hacer un pozo, o no sé, un montón de alternativas que se me ocurren, que ahora te voy a contar algunas, pero en definitiva es conceptual. Es, es el producto, es el socio de Apresid, que muchas veces no es productor, es un asesor, es un técnico de una agronomía, es ¿Mm? un contratista, es lo que sea, y va y se pone a disposición de la escuela. Y en función de eso trata de resolver los problemas como facilitador, no siempre siendo el que la tiene clara y sabe, sino que de repente consigue a la persona indicada, de acuerdo a su red de contactos, lo que le puede generar de solución, ¿no?
Y ahí sumo que en este último tiempo con FEDIAP venimos trabajando juntos hace muchísimo, pero en este último tiempo nos hemos sumado en la red de Edo Rural, donde, como vos bien sabés y sos miembro desde mucho antes, bueno, generamos un montón de contactos y conocimos a un montón de instituciones que están trabajando complementariamente en lo mismo. Y en vez de mandarnos cada uno por su cuenta, tratamos de mejorar la calidad de las soluciones que podemos dar, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, yo acá en Tandil conocí a una institución que trabaja sobre un sistema de becas para alumnos, para docentes, para pagar proyectos de las escuelas. Y bueno, y el poder brindar, poder contarle a la escuela con la que vos venís trabajando, que conseguiste esto, que conociste a esta gente, que está buenísimo, que lo hace muy bien, nada, a mí me pone contentísimo. Y qué hice yo, nada, generé el vínculo. Y bueno, y a veces es eso. Sí, Otro caso, por ejemplo, así concreto, hay una escuela salesiana acá cerca y hace poco a partir de que ya veníamos trabajando y con algunas charlas y algunos encuentros que por ahí la regional a sus socios, digamos, hacíamos las reuniones de la regional ahí para cuando era de repente, no sé, fertilización y nos venían a hablar de fertilización, les sirva también a los chicos. Y bueno, y el director nos pidió que por favor le demos una mano con los temas a dar sobre la parte agrícola, porque tienen sólido todo lo que es ganadería, pero la parte agrícola no. Bueno, nos sentamos a pensar temas que podrían llegar a formar parte de su currícula, cómo los daríamos, quiénes podrían ser los que dan las charlas, a qué campo se los podría llevar cuando ese tema se dé. Bueno, nada, lindísimo, súper interesante. Es eso. seguro. Esa sinergia es la suma de las partes, siempre como resultado da más. El tema del rural también. Ahí nosotros estamos tratando de ver, ahora va a haber alguien más de FEDIAP, el tema de, creemos en el tema de Edu Rural, de que hay que dar un paso más. Creo que lo hablamos contigo en algún momento por teléfono. Creo que hay un momento de empezar también, más allá de conocerse las instituciones, de empezar a dar un poco más de visibilidad a las acciones, porque el otro problema es cómo poder decir que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas buenas. Es como, voy a poner un ejemplo otra vez, voy a volver a ejemplificar el tema. Y siempre esto lo hablo mucho en la facultad, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, es decir, hay una noticia buena contra 150 noticias malas, pero esa noticia buena es muy difícil que aparezca o es muy difícil que tenga un titular que sea, digamos, que sea llevadero. Y en realidad, en el campo, en las escuelas, en las instituciones, en las entidades, incluso las entidades gremiales también, se hacen un montón de cosas. Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista productivo, no sé si se ha dejado de hacer, pero por ejemplo, yo me acuerdo hasta hace 3 o 4 años, bueno, hasta antes de la pandemia, no sé si volvió a ser, el tema de la chocleada famosa de crear un tema muy interesantísimo desde el punto de vista productivo. Entonces, me parece que también ahí sí tenemos que empezar a hacer un poco más de fuerza para darle visibilidad y que no quede en una especie de, si se me permite el término, de círculo vicioso. Yo sé que a vos te gusta mucho Totalmente, trabajar en equipo, vos crees mucho el tema del trabajo en equipo, y me parece que eso, totalmente. eso es lo que hay que aportar mucho, y creo que eso es lo que Apreci también de alguna manera forma a sus socios en el tema de potenciarse entre cada uno de ellos en trabajando en equipo, ¿no? Sí, y sobre todo entendiendo que como institución lo que es real, digamos, lo que generó la institución en el fondo es la vanguardia técnica, es el trabajo en equipo sobre la producción. Y bueno, y a partir de ahí surge aula, pero en realidad hay muchos socios que no están en APRESID necesariamente por aula, ¿no? Y que están felices de poder generar aportes, pero que por ahí en este momento de sus carreras profesionales no están con el tiempo necesario o lo que sea. Entonces, si no entramos en la dinámica del trabajo en equipo y de aprovechar toda esa diversidad de socios que vienen de tan amplio, digamos, de tan distintos lugares, se pierde muchísimo. Y si eso lo llevamos a nivel instituciones y fundaciones que trabajan con la educación, hay mucho más que se pierde si no nos juntamos. Bueno, concretamente, dos cosas. La primera fue que
yo descubrí que para que surjan cosas, está bueno ser parte de la red, pero es más importante que monitoreemos con quiénes estamos en nuestro territorio, en nuestra zona, donde nosotros estamos trabajando concretamente. Por ejemplo, la regional de Tandil y Tandil Azul o la Barría de Balcarce de nuestra zona. Bueno, nos juntamos con fundaciones que están dentro de nuestra área. Y eso permitió que al ser poca gente con la que nos estamos hablando, las acciones sean más concretas y por ahí eso ayudó mucho. Después, otra cosa que nos sirvió mucho fue durante el Congreso de agosto, el Congreso de Apreseta en Rosario, invitamos a todas las instituciones que forman parte de Edu Rural y armamos una mesa de trabajo donde se plantearon acciones para el año. Una de ellas tiene que ver con lo que vos nombraste de lo que es un día sin el campo. Entonces, a lo mejor hasta armar una campaña publicitaria de un día sin el campo, y es concretamente lo que vos contaste. Otra acción, por ejemplo, sería, qué lindo sería poder tomar una escuela de la ciudad y una del campo y que por un día los chicos vayan de un lugar al otro y Ujú. vivan la realidad del otro totalmente distinta. Bueno, esas juntadas, ese acercar los vínculos, generó acciones concretas. Y hoy gran parte algunas de estas instituciones forman parte de las reuniones quincenales de APRESID, donde nos juntamos los de aula a trabajar sobre el plan de trabajo y va gente de otras instituciones. No quiero dejar a nadie afuera, pero, o sea, bueno, FEDEAP está invitada, está CASAFE, Azul Solidario, Argentinos por la Educación, bueno, trabajamos con Haciendo Camino, con un montón de fundaciones, pero concretamente con reuniones periódicas para que las cosas no queden en el aire. Sí, además es vital primero comenzar por el territorio, porque en realidad a veces también muchas experiencias no han, por suerte han sido pocas, pero en algún momento, no digo no han fracasado, pero no han podido potenciarse como debían, porque en realidad, digamos, pensaban que solamente se iba a los lugares donde uno tenía más conocidos, más relaciones, o donde Mm, estaba, donde estaba la posibilidad de hacer algo. Siempre digo lo mismo, tenemos una especie de escuela paradigmática por el lugar donde está, ¿no? Por ejemplo, son una gente espectacular, que es en Pampa del Infierno en Chaco, ¿no? La wow, entrada del impenetrable. Y entonces siempre decimos nosotros, mirá, si FEDIAP no hace algo por la escuela, es muy difícil que se llegue, porque desde el punto de vista productivo o desde el punto de vista del negocio, que no hay que dejarlo de lado, ni tampoco ponerse colorado porque la gente mire también el negocio, que lo tiene que ver, porque de alguna manera eso también genera más riqueza, lo que hablábamos más un poco antes. Es muy difícil que te llegue. Entonces, si nosotros no hacemos el esfuerzo de poder llevar a esa escuela como a otras la posibilidad de que puedan ir, becarlos para un viaje, para estar en un curso, o acercarle la posibilidad de estar en un concurso, o incluso acercarle a algunos técnicos para determinadas cuestiones, ahí verdaderamente no hay equidad, no hay ni tampoco igualdad, no hay absolutamente nada, porque efectivamente están más solos que nada. Claro, la zona núcleo los tenés, ponés la mano así, los tenés a todos cerca, en ese sentido. totalmente. Y es muy bueno esta historia de que puedan incorporarse a las reuniones de aula para poder llevar no solamente la necesidad, sino ideas, porque a veces uno mira y piensa, vos recién decías, una escuela de campo, llevarla a la ciudad, una escuela de ciudad, llevarla al campo. Acaba de terminar, nosotros tenemos una diplomatura con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, donde estudiaste. Tenemos una diplomatura en Educación Secundaria y Agropecuaria, y una de las que se acaba de recibir la semana pasada es una maestra que trabaja casi en el borde del Gran Buenos Aires, todavía está en Capital. Eh, y cuando se anotó en la diplomatura, a nosotros nos llamó la atención, es decir, FEDIAP llega por las redes sociales y lo que fuera, y además la facultad provincial, pero en realidad nos sorprendió mucho que quisiera hacer la carrera. Por supuesto que se anotó y la cursó, y el otro día rindió su proyecto final
para qué probarlo. bueno. Y ahí estábamos todos expectantes a ver cuál era el proyecto. Tuvo un facilitador que la acompañó durante toda la carrera y era un poco eso, ¿no? Es decir, tratar de mostrarle a los chicos la importancia que tenía el campo. Capital Federal tiene ahora una escuela agrotécnica, la tiene en la Facultad de Veterinaria, y una escuela agropecuaria ahora, y ahora han empezado un proyecto de una especie de huerta agroecológica en los terrenos del autódromo, pero bueno, no hay otra cosa en la Capital Federal. Y entonces ella, Lorena, lo explicaba muy bien en el proyecto, que ella venía del interior, se había venido muy jovencita a Capital Federal, pero que su sueño era que sus alumnos de la escuela primaria, porque encima era una escuela primaria y no secundaria, pudieran conocer realmente de dónde salía el pan que estaban comiendo, el Ah, dulce buenísimo. que comían, esto. Digamos, era una cosa interesantísima que, digamos, que ojalá se pudiera replicar en muchos lugares, porque no es tan difícil hacer eso tampoco. No, no, totalmente, es así. De hecho, cuando una chica se recibe, una chica va a la diplomatura y lo hace, ya valió la pena, ¿no? No es un tema de cantidad, sino de lograr que alguien en algún momento lo aproveche y le sirva. Y lo otro que me parece como reflexión válido es que uno a veces está, como el tiempo es muy finito y los recursos son escasos, está midiendo también el resultado de formar parte de este tipo de redes, de instituciones, capaz que con un nivel de exigencia que es válido, por supuesto, porque hay que ser eficientes, pero también entendiendo que son recursos que están disponibles, que uno los puede conocer y sabe que están ahí, y que llegado el caso, sabe a quién tiene que llamar, sabe a dónde hay que tocar, ¿no? Y a veces es eso lo que podemos brindar, no es tanto lo nuestro, sino el hecho de formar parte de una red donde si alguien necesita algo, probablemente vos puedas pasarle esa solución. Y bueno, y ya eso es eso algo. Por supuesto, después uno le va exigiendo más, pero por lo menos saber que es así, ¿eh? Y tenerlo en cuenta en los planes de trabajo cuando se plantea el plan anual. Entonces vos ya sabés que si vas a tocar tal tema, por ahí podés trabajar con cuál institución. Pero después, a lo largo del año es muy difícil sostener un nivel de resultado y de exigencia de contacto estrecho con todas las instituciones, porque también te lleva a frustrarte un poco, ¿no? Ujú. Sí, yo los cargo a veces a algunos de mis alumnos. Yo tengo unos cuantos años y digo, había una samba de César Isela en los 70 que decía: empezá por vos mismo, mañana seremos dos. Es decir, no hay que empezar a soñar a veces en grande, hay que empezar a Claro, soñar con el que está al lado, a trabajar con el que está al claro. lado, a potenciarse, a conocer, a descubrir que a lo mejor tenemos muchas cosas en común y que podemos brindarlo a los demás. Hablando de eso, de brindarse a los demás, ¿cuál fue digamos, lo que te movió para decir: acá estoy, soy Manuel, y quiero estar en aula, y después quedaste como coordinador? ¿Por qué? Porque tranquilamente podrías haber sido socio de APRESID sin hacerlo. ¿Qué es lo que te movió? Es una gran pregunta. A veces uno no tiene tan estudiados los por qué, ¿no? Pero eh, sí, sí, creo que es un conjunto de cosas que tienen que ver con cómo es uno, digamos, con la formación y con cómo uno viene hecho, ¿no? Hay algunos que tenemos esa sensibilidad y que nos llena y nos da un enorme gusto y felicidad poder hacer, servir de alguna manera. Tiene que ver con la posibilidad de haber recibido tantas cosas, de una familia tan completa y tan linda educación y acceso, y haber estudiado en una universidad pública de tan lindo nivel y poder devolver de alguna manera. Y después también creo que tiene que ver con que, es decir, somos como personas, somos una integridad, ¿no? Somos como somos algo donde vos no podés vivir, si vos tomás conciencia de una necesidad y de una realidad social en donde a vos te toca una determinada posición y tenés determinados valores, es muy difícil vivir ajeno a esa necesidad siempre.
y no involucrarse y no tratar de brindarse, pues si no es como que en el fondo viviríamos distinto a lo que pensamos y creo que te volverías loco si tuvieras que vivir con ese dualismo toda la vida. Entonces, nada, eso es un poco lo que somos y estamos hechos para vivir en sociedad y en conjunto y salir hacia adelante todos juntos y de avanzar juntos. No me imagino vivir de otra manera, esa es la verdad. Ujú, qué bueno. Eh, Hablando de imaginarse, no, no vamos a robarte más tiempo ya del que te habíamos planteado. Estamos viviendo un tiempo nuevo, estamos en momentos llenos de incertidumbres, algunos con mucha esperanza, otros con mucha preocupación por lo que vendrá. ¿Cuál es tu... No, no, no hablo incluso repito, de lo ideológico, lo hablo desde lo personal y lo profesional. Y sobre todo de lo personal, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus sueños de cara un poquito al futuro más cercano, no, no tan lejano? Eh, es enorme el nivel de incertidumbre que tenemos. Hay una realidad, digamos, si nosotros íbamos por otro camino, probablemente teníamos un montón de certezas negativas, ¿no? Entonces, creo que este camino nos abre la puerta a posibilidades que van a requerir de un enorme esfuerzo y de un enorme, eh, capaz que no sé si la palabra es estoicismo, pero vamos a tener que pasar por una etapa complicada, sin dudas, pero es el sinceramiento de una realidad que tarde o temprano íbamos a tener que encarar. Es decir, en algún momento se iba a acabar la fiesta, y bueno, y llegó el momento donde si todo se ordena, Argentina puede encarar el camino más, más indicado, donde las cosas tengan que valer lo que tienen que valer, por supuesto, con las contemplaciones necesarias, este, pero donde también haya premio para el mérito, que me parece que es muy importante, incentiva la mejora, donde las oportunidades sean, no sé, me parece que hay un montón de cosas donde toques, hay mucho para arreglar y para mejorar. Y creo que hacia ese camino vamos. No digo que esta sea la solución, creo que dentro de las dos opciones que tuvimos, creo que nos acercamos más hacia eso y depende mucho de lo que suceda en estos próximos tiempos, que yo la verdad es que no es que tengo la certeza de que va a ser todo fantástico, pero hay cosas que sí me están dando cierta esperanza, como por ejemplo los equipos que tienen que ver con lo de nuestro sector, con el agro, los equipos de personas que estuvieron llamando y convocando me dan mucha seguridad y confío mucho en su capacidad. Y apenas lo nombraron, hablamos un ratito con Fernando, al cual lo conozco desde hace muchos años, y después, bueno, por supuesto me alegró mucho la vuelta de Pilu y de Nicolás, de Nico, que Nico. también nos ayudó muchísimo. Nico es Y Pedro Viñó, sí, y Pedro, por supuesto, yo me estaba olvidando de Pedro, pero Nicolás además, una persona que además, por otro lado, dejó la comodidad de su profesión y de un trabajo hecho acá y se fue a África a enseñar a producir mejor. No es para cualquiera hacer esas cosas. Yo he hablado poquito no. después que ha vuelto de África él, pero es toda una enseñanza. Estamos tratando de ver en qué momento, y ahora va a ser más complicado, tenía la agenda bastante complicada para que cuente una experiencia que realmente debe ser fabuloso. Yo conozco África una vez por mi trabajo, he ido encima a venir a un país muy chiquitito, pero ha planteado, yo digo, sobre todo esta historia del desprenderse, ¿no? De salir de su zona de confort durante un tiempo para ir a un lugar que era todo nuevo, que era todo aprendizaje y que sobre todo, además, no sabía cómo podía salir eso, ¿no? Es una cosa No, admirable. es un tipo de una capacidad, de un empuje, de de un carisma, yo creo, es un líder nato, es lindo escucharlo, nada, es un titán, la verdad que es un lujo, Nico. Yo estoy feliz con la posibilidad, digamos, y el compromiso de, de miembros de la institución que se han subido en esta empresa de sacar el país adelante y, bueno, esa es la esperanza que yo tengo y que bueno, hay que empujar todos del carro, todos para adelante y todos juntos. Tenés una niñita de 10 años, decías.
si en algún momento te dice, bueno, yo quiero estudiar o trabajar o estudiar para trabajar en el campo, ¿qué le dirías hoy? Bueno, en mi casa está lleno de bichos, ¿viste? Somos muy, muy bicheros. Y ella está convencida que va a estudiar veterinaria, de hecho tiene una veterinaria que es una casita en el jardín. Yo le pido que trabaje conmigo, pero no quiere saber nada. Me muero de ganas de que trabaje conmigo. Y nada, lo alentaría porque para mí no hay nada más lindo que trabajar con la naturaleza y con las personas. Y esa es la agronomía. La agronomía es eso. Yo me doy cuenta cuando estoy recorriendo de la suerte que tengo de estar en estos paisajes, en estos entornos tan lindos, gracias a Dios con buena gente y bueno, y pienso por supuesto que hay un montón de gente feliz en otras realidades, pero ¿no? Podría estar en una oficina sin ventanas y estoy en estos lugares agradeciendo a Dios la obra, la creación, lo que es, las posibilidades de disfrutar de esa realidad. Seguro. No te vamos a robar más tiempo, Manuel. Te prometemos que alguien de FEAP en algún momento se incorporará. De entrada, el 20 ya va a haber alguien, ya está designado para estar en la reunión de cara al Congreso del año que viene. Y estamos tratando de buscar también en esta vorágine de cosas, creo que te lo comentaba el otro día, FEAP el año que viene cumple 50 años, queremos tratar de poder, sobre todo, agasajar a la gente que trabaja con nosotros en las escuelas, haciendo un montón de proyectos. Bueno, la incertidumbre también nos hace planificar mucho, aprender mucho y no Está tener una buena. certeza de lo que va a pasar, pero es más, estamos ahí el otro día en una de los planteos salía, porque justo comenté que el próximo invitado eras vos, uno de los planteos que salía era, bueno, vamos a ver si podemos lograr que APRESID nos dé un cachitito de espacio en el Congreso, un stand chiquitito por el tema de los 50 años. Digo, mira que es difícil porque eso es una muestra muy importante de ello, pero bueno, queremos hacer un montón de cosas, pero somos Te agradecidos. agradezco, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que me lo digas a esto, porque me estás llevando, tengo una reunión ahora, bueno, en la que están invitados para pensar juntos el Congreso, El y 20. para nosotros sería bárbaro que ustedes formen parte del Congreso con un espacio, porque creo que debe ser la institución que mejor se complementa con lo que hacemos desde aulas. Realmente creo que Sí, es así. la ventaja que tenemos nosotros no somos para nada buenos, pero no es que me haga el falso humilde, sino tener sería horrible hacer una autorreferencia. Tenemos una ventaja y siempre la decimos. Esa ventaja también nos hace estar en permanente, digamos, en una casi permanente linda locura de estar atendiendo un montón de cosas, sobre todo porque FEDIAP es una ONG, digamos, nosotros somos todos dadores de tiempo, no hay ningún empleado dentro de FEDIAP, digamos, somos todos colaboradores sin cobrar, pero la ventaja que nos da, por lo que decías de aula o del trabajo que hacemos con Aprecito, con otras instituciones, es que estamos en territorio, es decir, cuando alguien te salta. El otro día Carla me dice, mira, hay una empresa, Carlita Bisuti, me dice, hay una empresa que está necesitando en la zona cercana a Ramón en Rafaela, dos personas, quiero ver cuáles son las escuelas, me mandás un dato. Al instante le mandé y me dice, tenía 5 escuelas ya marcadas, y digo, no son fáciles, vamos al direccionario nuestro y encontramos cuáles son las 5 que están ahí. Esa es la Está ventaja buenísimo. de estar en territorio, digamos, es conocer a cada director, a cada escuela. Hay algunos directores que decimos, bueno, mira, esperá que entremos nosotros. Acá sí, acá no. Pero sí, sí, yo hablando de malos chistes, siempre hago el chiste malo y que saben que lo hago totalmente en broma. Y digo que en algunos lugares espero que el director se muera, perdón, se jubile, para que la escuela cambie, porque en realidad a veces, como en toda institución, te debe pasar a vos también, Es la conociendo llave de entrada, que la totalmente. llave de entrada a veces es el que maneja las cosas y si no la tiene, y si no tenés la posibilidad de enamorarlo a él, es muy difícil de que pueda. Es impresionante las posibilidades que se generan o se limitan, digamos, con el visto bueno o no de- del director o incluso de los consejos, pero hace poco, cortito, hace poco hablé con una persona es un aulero que está en Mendoza y me planteó la posibilidad de escalar
un taller de siembra directa, o no me acuerdo exactamente el tema, o de sustentabilidad creo que era, a nivel todas las escuelas de la provincia. Y yo le decía, pero es una locura, o sea, ¿cómo vas a hacer? Porque el director y que la entrada y que... Dice, no, no, acá en Mendoza no tenemos tanto problema, me dice. Y bueno, y hay otros lugares donde realmente... No, 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 sí, Mendoza es un lugar interesantísimo en ese sentido. Bueno, una gran cantidad, no ni la mitad, pero una gran cantidad de los alumnos de la diplomatura de esta corte y de la anterior vienen de Mendoza, siendo que nosotros tenemos relación en Mendoza con 2 o 3 escuelas directamente, y después las otras llegan por, digamos, por la vinculación, por lo que es FEDIAR, porque siempre digo lo mismo, es decir, ¿cuál es la ventaja que tenés que ponerse en Google educación agropecuaria? Y una de las primeras cosas que saltan es FEDIAR y entras a Está ver bueno. eso. No es porque sí, estoy seguro que no es porque sí. No, pero en realidad todavía nos falta, son 50 años también, que hay que reconocer a aquellos fundadores que hicieron un montón de cosas cuando era mucho más difícil que ahora, que la virtualidad, que la posibilidad de estar de vos en Tandil y yo en San Nicolás y poder charlar de esta manera era imposible pensarlo tiempo atrás. Nos Está bueno. pasamos 5 minutos más de lo que quería, pero bueno, solamente decirte otra vez que estamos orgullosos del vínculo con APRESID, agradecidos de lo que habla y todos los socios de APRESID hacen por las escuelas, no por FEDIAR, sino por las escuelas, y seguramente nos estaremos viendo muy pronto y ojalá que podamos darnos un abrazo lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Un abrazo grande para vos. Gracias. Chau, chau. Un saludo a la familia.